Hola, ¿qué tal? Buen día, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche. En el videotutorial anterior vimos lo que son los tipos de traductores que existen en lenguajes de programación y vimos que hay traductores que son compilados o compiladores e intérpretes. Bien, para poder desarrollar nosotros nuestros programas, existe una serie de herramientas que nos van a ayudar a que nuestros programas tengan los menores errores posibles, que sean lo más eficientes y eficaces posibles. Para eso vamos a ver en este tutorial algo que se llama herramientas de la programación y los tipos de algoritmos que existen. Bien, las herramientas de la programación entonces se utilizan para sistematizar la programación. Se desarrollaron las herramientas de programación, que en algoritmia se le llaman herramientas algorítmicas, las cuales son los algoritmos, los diagramas de flujo, el pseudocódigo y la prueba de escritorio. Sí, estas herramientas nos van a ayudar a que nuestros programas sean o nos salgan de la mejor manera posible. La materia o unidad de aprendizaje se llama algoritmia y programación. Les he comentado que todo el primer parcial vamos a ver la parte de algoritmia, que corresponde a estas cuatro herramientas: algoritmo, diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio. Vamos a ver los tipos de algoritmos que hay. Bien, entonces dentro de la metodología, ¿sí?, todo programa que nosotros vamos a crear se basa en un algoritmo, razón por la que, además de existir la rama del conocimiento de la programación, también existe la parte de algoritmia. La algoritmia nos va a dar las herramientas para poder nosotros desarrollar una metodología para poder crear programas de forma más rápida y que sean más eficientes. Ahora, la definición de un algoritmo es su forma más sencilla, es la siguiente. Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. En la vida cotidiana siempre hacemos uso de algoritmos. Al momento de que nos bañamos, seguimos una serie de pasos para meternos a bañar. Cuando nos vestimos, igual seguimos una serie de pasos para podernos vestir. Entonces, en nuestra vida cotidiana, usamos algoritmos para hacer nuestras cosas. En matemáticas, por ejemplo, se utilizan mucho los algoritmos. Ya ven que sus profesores les dicen: paso 1 vas a hacer esto, paso 2 después vas a hacer esto, paso 3 esto, paso 4, paso 5 y así, para resolver un ejercicio de matemáticas. Física igual y otras materias también. Nos quedamos entonces con que un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema, con la definición más simple. Bien, entonces la idea principal de los algoritmos es desarrollar en pasos un proceso matemático o de cualquier tipo o índole, de tal forma que para entender de una forma coloquial lo que es un algoritmo, se puede decir o podemos hacer una analogía de que es como una receta de cocina. Son parecidos en que ambos siguen una metodología. Cuando ustedes ven una receta, viene ahí una serie de pasos a seguir. Primero, los ingredientes que necesito de entrada para poder hacer mi platillo o lo que vayan a hacer en la receta. Después viene el procedimiento de cómo hacer paso a paso, qué es lo que se tiene que ir haciendo. Y finalmente, si seguimos los pasos, si ocupamos los ingredientes que nos están indicando y seguimos los pasos, vamos a obtener un producto, un platillo al final. En ese sentido se dice que los algoritmos son como una receta de cocina, porque paso a paso nos van diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, los tipos de algoritmos que tenemos, hay dos tipos: los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. Vamos a ver cada uno de ellos y algunos ejemplos. Un algoritmo cualitativo es aquel que describe procesos mecánicos, ya sea físicos, químicos o de cualquier otro tipo, donde se describen por una rutina o secuencia de pasos, igual que una receta de cocina, pero se usan muy poco en la programación en general. Sin embargo, se utilizan mucho en lo que es la programación avanzada, como inteligencia artificial y robótica. Hay una materia en la superior que se llama lógica. Ahí, por ejemplo, inteligencia artificial también. Ahí, por ejemplo, se ve lógica de predicados, donde lo que ustedes vieron en filosofía 2, lo que es la lógica, hay muchas cosas que se ven ahí. Eso que ustedes vieron en lógica se aplica mucho en la parte de inteligencia artificial y la parte de robótica, porque a través de predicados es como van aprendiendo las computadoras. Bien, como ejemplo tenemos, como ejemplo un algoritmo cualitativo,
tenemos algoritmo para cambiar una llanta de un automóvil o vehículo. Ahora, como les comenté en la receta de cocina, tenemos nosotros datos de entrada. En el caso de una receta de cocina, tenemos los ingredientes que serían nuestros datos de entrada. Tenemos un procedimiento que sería nuestro proceso. Con esos datos o esos ingredientes que tenemos en nuestra receta, vamos a hacer un proceso paso a paso. Una vez que terminamos ese proceso, vamos a obtener un resultado que es la salida. En este caso de la receta, un platillo, un postre, lo que vayan a hacer. Por ejemplo, para cambiar una llanta. De entrada, ¿qué necesitamos? La caja de herramientas, gato, llave de cruz, etcétera, etcétera. La llanta de repuesto. Proceso. El proceso es el procedimiento que necesitamos hacer paso a paso para cambiar la llanta. ¿Con qué? Con los datos de entrada o las herramientas que yo necesito tener. Y una característica de estos algoritmos es de que se van enumerando. Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, como primer paso tenemos traer la caja de herramientas. Como segundo paso, traer la llanta de refacción. Tercer paso, quitar el tapón y aflojar las tuercas o birlos. Cuarto paso, levantar el auto. Quinto paso, quitar las tuercas o birlos. Sexto paso, colocar la llanta de refacción. Séptimo paso, colocar las tuercas o birlos. Octavo paso, bajar el auto. Noveno paso, apretar las tuercas o birlos. Décimo paso, guardar la caja de herramientas. Y onceavo paso, guardar la llanta ponchada. Como salida, vamos a tener que ya cambiamos la llanta que estaba ponchada. Ahora, este tipo de algoritmos describen los pasos con palabras comunes. Se recomienda que para este tipo de algoritmos tratemos de que los pasos no sean demasiado descriptivos, ya que se pueden omitir algunas cosas y esto implica que dentro de los pasos que estamos describiendo no metamos alguna situación. Si, por ejemplo, aquí podríamos decir, a lo mejor podrían decir, el primer paso es que se ponche la llanta. Luego, segundo paso, me bajo del carro. Tercer paso, camino a la cajuela o a sacar la herramienta. Cuarto paso, saco la herramienta, saco la llanta. Y así, pero no hay que ser tan descriptivos. Por lo mismo que se puede perder en algún momento algún paso si somos muy descriptivos. Ok. Vamos ahora con los algoritmos cuantitativos. Los cualitativos, sí, ya vimos que van a implicar un determinado esfuerzo, ya sea físico, químico o de cualquier otra índole. Los cuantitativos son algoritmos que sirven para resolver problemas de física, química, matemática. Son los que más se utilizan en la parte de programación, sí, ya que hacen posible que con la ayuda de una computadora podamos resolver casi cualquier tipo de problema. Por ejemplo, pasos para elevar un binomio al cuadrado. Les había comentado hace un momento que cuando vemos matemáticas o trabajamos matemáticas o en clase de matemáticas, utilizamos algoritmos para resolver ciertas ecuaciones y decimos paso 1, hacemos esto, paso 2 y elevar un binomio al cuadrado es exactamente lo mismo. Tenemos que hacerlo paso a paso. Y para eso tenemos aquí el ejemplo. Como dato de entrada, tenemos nosotros nuestro binomio al cuadrado. En la parte del proceso que es el desarrollo, tengo paso 1, primero identificar los dos términos. Paso 2, elevar al cuadrado el primer término y tenerlo ahí para sumarlo después. Tercer paso, bueno, ahí me equivoqué en el número en la secuencia. Tercer paso, multiplicar por 2 el primer término por el segundo término. Guardarlo para sumarlo después. Elevar al cuadrado el segundo término. Y el último paso es sumar el resultado de todos los pasos anteriores. ¿Para qué? Para que al final yo tenga mi binomio al cuadrado. Y bueno, ahí tendré la salida. Si mi binomio es menos 2x más y al cuadrado, mi salida va a ser 4x cuadrada menos 4xy más y al cuadrado. Ok, otro ejemplo es el de, por ejemplo, calcular el área de un triángulo. Necesitamos primero, como dato de entrada, saber, primero que nada, la fórmula, que es base por altura sobre 2. Y la solución podríamos tenerla de esta forma. Primer paso, obtener el valor de la base, obtener el valor de la altura como segundo paso, y esos son mis datos de entrada.
Luego el proceso, multiplicar el valor de la base por el valor de la altura, resguardar el resultado. Como cuarto paso, el resultado de la operación del paso anterior, dividirlo entre 2. Y finalmente el último paso, que es el quinto, mostrar el resultado. Si observan, ahí tenemos datos de entrada, el proceso que se va a desarrollar y la salida. Estos son los algoritmos cuantitativos, son los que van a llevar un proceso matemático, va a resolver un determinado problema en particular, y son los que más se utilizan en la parte de programación. Ok, características para que un algoritmo sea eficaz. Todo programa se basa en un algoritmo, sin embargo, no todos los algoritmos son adecuados para resolver un problema por medio de la programación. Para que un algoritmo sea eficaz o adecuado para un programa debe cumplir con ciertas características. Las características son las siguientes. Debe de ser finito. ¿Qué significa que sea finito? Que por muy grande que sea mi algoritmo, en algún momento debe de terminar. No se puede tener pasos infinitos. Por muy grande que sea, en algún paso debe de terminar. Eso significa que sea finito. Preciso. Un algoritmo debe ser preciso, lo que significa que debe tener un orden para ejecutar cada una de las instrucciones paso a paso de forma clara y precisa, sin ambigüedades. Es decir, se debe saber cuál es el siguiente paso. Y definido. Se dice que un algoritmo es definido si seguimos el algoritmo con los mismos datos más de una vez. El resultado debe de ser el mismo. Nuevamente, definido significa que si seguimos nuestro algoritmo con diferentes datos, con los mismos datos más de una vez, el resultado debe de ser el mismo. Si sigo mi algoritmo con los mismos datos 2 veces y en las 2 veces me da resultado diferente, significa que mi algoritmo está mal. Estas son las características para que un algoritmo sea eficaz. Finito, que termine. Preciso, que no haya ambigüedades. Y definido, que las veces que yo ejecute mi algoritmo con los mismos datos, debe de arrojarme el mismo resultado. Ahora ya vimos algunas fases, ya vimos las fases. Sí, las fases de un algoritmo son entrada, proceso y salida. Ya lo he platicado desde el inicio con la receta de cocina. Receta de cocina, tengo mi entrada, que son los ingredientes, mi proceso, que es el procedimiento paso a paso a seguir para obtener al final el resultado, que es mi salida. En el caso del ejemplo del binomio, tengo mi binomio al cuadrado, mi procedimiento para elevar al cuadrado ese binomio y como salida el binomio elevado al cuadrado. En el ejemplo del triángulo, ahorita lo vamos a ver aquí adelante porque está en una diapositiva. Ok, ¿en qué consisten estas fases? La fase 1, que es la entrada, dice un algoritmo debe tener uno o más elementos de entrada. Pueden ser números, cantidades, constantes, caracteres, donde van a ser utilizados en la siguiente fase, que es la fase de proceso. La fase 2, que es el proceso. Se emplean los elementos de entrada para realizar las operaciones o los cálculos necesarios para obtener la solución del problema. O bien, para toma de decisiones que nos conduzcan a obtener la solución del problema. Y finalmente la fase 3, que es la salida. El algoritmo puede producir uno o más elementos como resultados. En esta fase es donde verificamos que el resultado o los resultados arrojados después del proceso sea lo que nosotros estamos esperando. Ok. Bien, aquí tenemos el ejemplo de el área de un triángulo, lo que les había comentado y también los puse en la diapositiva cuando vimos el ejemplo. Como dato de entrada tenemos el valor de la base y el valor de la altura. Esos datos son los que necesitamos para nosotros sacar el área. En la parte de proceso tenemos obtener el valor de la base, obtener el valor de la altura, multiplicar la base por la altura,
Resultado de la operación del paso anterior dividido entre 2, mostrar el resultado. Y bueno, estuvimos utilizando la fórmula que todos sabemos. Y finalmente, como salida, el resultado se muestra el valor del área. Y finalmente tenemos el resultado que estábamos esperando. Ahora, la programación y el algoritmo y la programación, nosotros vamos a hacer soluciones genéricas. Si se dan cuenta, aquí no estamos, en este ejemplo del área, no estamos colocando números como tal. No estamos diciendo valor de la base 5, valor de la altura 6. Estamos colocando en este caso algo que se llaman variables. Valor de la base B, valor de la altura H. Y en la parte de donde dice mostrar el resultado, donde tenemos el área, en la fórmula del área, si aquí decimos que en la salida el resultado muestra el valor de A. Si sustituimos lo que ya obtuvimos aquí en estos pasos, el valor de B y el valor de H, lo sustituimos, hacemos la fórmula y entonces A va a tener ya un valor. Entonces, en algoritmia y programación se crean soluciones genéricas, sin datos constantes. Vamos a utilizar mucho lo que son variables. En este ejemplo estamos viendo 3, que es valor de la base, que es B, valor de la altura, que es H, y el área que donde vamos a guardar lo calculado, que es A mayúscula. Ok, bien, tienen una actividad. Les va a ayudar a realizar 2 de los ejercicios de algoritmos cuantitativos. Pero bueno, vayan realizando la actividad, por favor. Si tienen dudas, ya saben que en clase o directamente en el comentario del video o en la plataforma igual lo pueden hacer, por favor. Ok, nos vemos en el siguiente video tutorial.